Ok, voy a grabar este pedacito porque como lo prometí, quiero que quede grabado, ¿no? Ok, el tema del purgatorio. Vamos a defenderlo primero y luego vamos a ponerlo en su posición. Hay un pasaje en la Biblia cuando Jesús está con un grupo testificándoles y le cuenta la historia de Lázaro y del hombre rico. Lázaro era un mendigo y que al final se murieron los dos y Lázaro estaba en el seno de Abraham y el hombre rico estaba en una zona en que estaba en sufrimiento. Entonces había una zona de sufrimiento y otra zona separada en que estaba Abraham con el hombre pobre, ¿no? Con Lázaro. Entonces el hombre rico le dice pues a Abraham, mándale a Lázaro que venga acá porque me muero de sed, no tengo que tomar, ¿no? Me estoy quemando. Y dice, tenemos un abismo entre los dos y no podemos ir ahí, ¿no? Entonces envía a Lázaro a la tierra para que le hable a mis hermanos, para que ellos no vengan a este sitio. Y Abraham le dice, tienen a los profetas y tienen ¿cómo se llama? La escritura. Y el hombre rico le dice, pues no, no, no. Pero si un hombre que está muerto regresa, a él sí le van a creer. Y Abraham le dice, aunque un hombre resucite, no le van a creer, porque el que no cree, no cree. Y estaba anunciando a Jesús. Ok, ese pasaje es el que se basan para defender el purgatorio, ¿ok? Como que hay un sitio que está purgando sus pecados, esa cosa. Ok, entonces parece lógico, por ese pasaje que Jesús mismo lo está mencionando. Ahora vamos por partes. Y disculpa, Sí, Tito, sí. y también no es creo que la gente decía eso, que los 3 días en los que está Jesús muerto, que también baja y habla Con con espíritus fallecidos. almas, Así es. ¿no? Ya, pero eso no habla de purgatorio, sencillamente personas que habían muerto y que Jesús les va a hablar. Ahí no habla Ujú. nada de un castigo, sencillamente que están Ok, ahí, ¿ya? Por eso te digo, ok. el único sitio donde mencionan como, entre comillas, un castigo, ¿no? Entonces, cuando Abraham le dice, mira, él está acá porque ha sufrido mucho en la tierra y tú estás ahí para aprender porque tú, digamos, no has aprendido nada, ¿no? Entonces, el sentido de ese punto era que las pruebas que pasamos son las que nos ayudan a entender el amor y la misericordia de Dios, que son como instrumentos para poder crecer, ¿no? Ok. Pero ahí vamos al punto clave sobre el purgatorio. ¿Qué significaría purgatorio? Purgatorio significaría que tenemos que pasar por algo que nos limpie para poder entrar al reino celestial. Como decir, nuestros pecados que hemos cometido acá, como somos pecadores, al ir al mundo espiritual y no estamos limpios, tenemos que pagar por nuestros pecados. Lo cual es una doctrina bien errónea. ¿Por qué? Porque Jesús fue bien claro cuando dijo y mencionó que él había muerto para pagar nuestros pecados. Y en una y otra parte, ahorita vamos a ver, vamos a revisar el Evangelio, perdón, las cartas de Juan, la primera, segunda, tercera, que es lo que nos toca ahora. Claro, obviamente no lo vamos a acabar todos en un día. Hablan también de esto, hablan de que Dios es el propiciatorio. Jesús propició, pagó por nuestros pecados, nosotros no tenemos que pagar por ellos. Entonces, la doctrina del purgatorio está completamente errada, porque diría, yo tengo que pagarlo. Y Jesús dice, yo ya lo pagué. Pablo enseña, no podemos pagar nosotros porque es un regalo de Dios, ¿no? Entonces, por eso la doctrina del purgatorio es una doctrina de obras, que yo tengo que hacer obras para merecerme el cielo. Y lo que tengo que hacer para merecerme el reino espiritual es creer en Jesús y recibirlo como mi Señor y Salvador. Que van a producir obras, es otra cosa, pero no son esas obras lo que me meten al cielo, sino es el acto de fe de aceptar a Jesús como tu Señor y como el pago de tus pecados, ¿no? Por eso la doctrina es completamente diferente. Al que no cree que Jesús pagó por todo, necesita ¿cómo pago yo esto? Entonces ahí se creó la doctrina del purgatorio, que no es para nada correcta, porque Jesús dijo exactamente lo contrario, ¿no? No había forma de pagar, Pablo enseñó exactamente lo mismo, no hay forma de pagar, es un regalo de Dios. Entonces con eso queda un poco más explicado ese punto. Así que Irma, cuando lo escuches, cualquier otra pregunta, ahí lo tienes. Ahí levantó la mano Carlos. Amén. Vamos, Carlos, perdón, no Carlos Butrón, sino Carlos Duclos. Sí, hola, buenas noches. Sobre lo que acabas de decir, Jesús murió para pagar por los pecados de todos. ¿Esto tenía un carácter retroactivo también? Sí.
alguna manera, ¿no? No solo para las generaciones venideras, sino carácter retroactivo. Pero ¿era solo para los vivos o para los que habían fallecido? Porque si esta persona estaba siendo en un lugar de tormento, entonces, no lo entiendo, ¿no? Ok, el punto bien claro es que en Pedro dice claramente que él fue a predicar a los espíritus cautivos. Y nuevamente la cosa es bien clara. Si va a predicar, ¿para qué les predica? Para que crean. ¿Y para qué van a creer si no tienen salida? No, es para que salgan. Dios es amor. Entonces, no es solamente para el futuro, es para toda la humanidad. Otra vez el versículo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que es toda la creación, toda, sin excepción, que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea, que lo acepte como su Señor y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por esto digo, es para todos, y para el pasado, y para el presente, y para el futuro. Acuérdate una cosa, Carlos, que nos cuesta a nosotros mucho entender. No hay tiempo en el mundo espiritual. El tiempo no existe. ¿Cómo es eso? No lo sé. Yo no lo puedo entender con mi cabeza que no existe el tiempo. Ya, pero eso es lo que dice la Biblia. Ya, Además, tú hablabas de Abraham, en este caso específico. No era Jesús el que estaba hablando correcto. con la, etcétera, Uh-huh. era Abraham. Así es. Jesús cuenta a Abraham hablando con otros, sí. Claro, ya, ahora sí, ahora sí. Ok, Ahora lo contó gracias. Jesús, ¿no? Lo contó Jesús, no lo contó otra persona. O sea que Ya. supongo que debe ser cierto, ¿no es cierto? ¿O creemos o no? Bueno, obviamente lo creemos, ya. Entonces, dicho esto, ¿alguna pregunta más sobre el purgatorio? Si no, pasamos a... ¿Sí? Si no, pasamos entonces a Juan, primera de Juan 1. Ok, pueden ver, no, esto está demasiado grande. Un momentito. Tu. No, está perfecto, se ve muy bien. Sí, pero se ven dos traducciones, espérate un momentito. Ah, ya. Una sola. Y la vamos a poner en extra large. Ya está. Vamos entonces acá. Primera de Juan. O sea, hay 3 cartas de Juan. La segunda y tercera son muy cortitas. ¿Ya? La primera tiene 5 capítulos. Vamos a ver si hacemos 1 o 2 capítulos hoy día. Lo que era desde el principio, en otras traducciones dicen el que era desde el principio, ¿ya? O sea, lo que era o el que era son las traducciones que tenemos para eso. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ok, ¿quién es el verbo? Pablo explica esto, Juan, en su evangelio, comienza, el primer versículo dice, en el principio era el verbo. Ok, cuando habla del tocante al verbo de vida, está hablando de Cristo, del ungido, ¿no? Entonces, y dice, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, está hablando de lo mismo, que ellos han contemplado, que lo ha visto con sus ojos y que lo han palpado. O sea, están hablando de una experiencia acá, física, en este mundo. Están hablando de testigos directos, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que está diciendo que él y los apóstoles han sido testigos directos de la venida de Jesús, del venida de Cristo acá a la tierra. Dice en el 2, porque la vida fue manifestada, otra vez el verbo fue hecho carne, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, somos testigos, y os anunciamos la vida eterna. Se le estamos pasando, eso se llama evangelio. ¿Saben lo que es evangelio? Buenas nuevas. Cuando escuchamos la palabra evangelio, nos suena no sé a qué, pero evangelio significa las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas de Jesús, ¿sí? Las buenas nuevas. Entonces testificamos y os anunciamos la vida eterna, las buenas nuevas, la buena noticia de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús es la vida eterna, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tomamos como Señor y Salvador y Él entra en nosotros, nosotros tenemos vida eterna. Y ahora tenemos en nosotros. Que de ahí cómo se va a manifestar acá en la vida y luego en la próxima es otra historia. Pero ya la tenemos, ¿no? ¿Sí? Nuevamente, la cual estaba con el Padre.
Cristo vino, estando con el Padre, vino acá. ¿Correcto? Ya. Ahí no hay más para esos 2 versículos. 3. Otra vez repite lo mismo. Miren, lo repite en el primer versículo, en el segundo versículo, vamos al tercero. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Está insistiendo una y otra vez que son testigos físicos, personales, ahí, directos. No es nada que me han contado. Esto es, soy testigo directo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión obviamente no es la Eucaristía ni nada de esas cosas. Comunión es la común unión, una relación íntima de unión, de ser uno solo. La iglesia significa los llamados apartes, los separados para el reino de Dios. Eso es iglesia, la iglesia. Entonces nosotros somos separados para tener comunión, o sea, para ser uno solo, un solo cuerpo. La mano funciona en simultáneo con el pie y con los ojos, todos coordinados, comunión, congruencia, colaboración, ¿no? Concertación, hay mucho con el con, todo eso tiene que ver con comunión. Para que tengáis comunión con nosotros. Y ojo, ahí con nosotros está hablando con el cuerpo, con los, ¿cómo se llama? Con los otros apóstoles y con los discípulos en general. Otra vez, para que seamos uno solo. Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, nuevamente, la iglesia, entonces si vamos aparte, estamos llamados a ser uno con el Padre, con el Hijo y entre nosotros. O sea, estaban hablando de una familia totalmente unida en una solamente, en un solo corazón, en un mismo propósito. Así comienza esta epístola, ¿no? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, para que nuestro gozo significa que tengamos la alegría máxima, ¿correcto? Tengamos realmente todo lo que necesitamos. Entonces, que nuestro gozo sea cumplido, estamos hablando de que lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos, va a ser lo que consigamos a través de esto. ¿Qué cosa es esto? La comunión. Qué interesante, ¿no? Entonces, es cuanto nosotros nos amamos, nos conversamos, nos cuidamos, oramos el uno por otro, nos ponemos pensando como un solo cuerpo, es lo que realmente nos hace obtener el gozo. Cuando hay división entre nosotros, cuando hay división entre los cristianos, ¿no? Juzgándonos los unos a otros, entonces eso, ¿qué hace? Nos quita gozo. Entonces, un hermano que ha recibido a Cristo como su Señor, no importa de qué denominación, es mi hermano. Y tengo que orar para que ese hermano pueda tener el gozo del Señor, para que pueda crecer en él. Va a tener errores, por supuesto. Hay errores en todas las denominaciones, sin excepción. Inclusive con nosotros. Cometemos errores y a veces enseñamos mal y vamos aprendiendo con el tiempo. Pero la idea es, si bien hay un error, no juzgar. Ahí está el asunto. No hay que juzgar, hay que enseñar, hay que arguir, hay que, en amor, de tal forma que la otra persona pueda recibir el mensaje en amor, no como crítica, no como castigo, ¿no? Entonces, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo esto dependiendo de la comunión que tengamos, ¿ok? Esa es una promesa hermosísima. Ok, vamos. Pero ahora tengamos cuidado con una cosa. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con cada cosa que enseñan diferentes denominaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos judíos mesiánicos ahora que dicen que si no te circuncidas, no has cumplido el pacto y no puedes tener la salvación. Le digo, momentito, ya en la Biblia vas a encontrar que a los no judíos, los que no nacieron judíos y no los circuncidaron, no es requisito la circuncisión. Está escrito en la Biblia. Están enseñando algo, digo, discúlpeme, pero hermano, pero acá dice esto, ¿no? Entonces, no voy a estar de acuerdo, porque no lo dice la Biblia, pero no puedo dejar de amarlo. Ese es el punto, ¿no? Ok, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. O sea,
En otras palabras, lo que queremos anunciarles es lo que Él nos dijo para transmitir a todos, ¿no? Como Él dijo en el último capítulo de Mateo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñando lo que el Maestro nos enseñó, o sea, participar la doctrina del Maestro, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Mira, lo que está diciendo acá que es el mensaje central. ¿Qué es Dios? Luz. Significa que no hay nada de oscuridad, no hay nada de maldad, no hay resentimiento, no hay odio, no hay venganza, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay? Luz. Entonces, ese es el punto principal. A veces nos sentimos que Dios nos puede castigar, que nos va a mandar tal cosa y tal otra. Dios no nos castiga, Dios nos corrige. Dios no te mete en la cárcel para que pagues tus pecados. Te pone en una situación para que aprendas y cambies, no para pagar tus pecados, sino para corregirte y llevarte a un camino mejor. O sea, no es sencillamente, no es un castigo, es una enseñanza, una corrección para llevarte a otro nivel. Ok, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, ahora otra vez, ¿qué es tener comunión con Él? Con Él comunión es tener una relación íntima también, es conocerlo, se usaba en otras partes, acá está usando la palabra comunión, o sea, relación íntima también. Entonces, si tenemos una relación íntima con Él, no estamos andando en tinieblas. ¿Vamos a meter la pata? ¿Nos vamos a equivocar? Sí, pero no andamos en tinieblas, o sea, no andamos en la oscuridad. Pero si estamos haciendo, realmente andando en oscuridad, hay que dudar fuertemente de que realmente hemos tenido comunión con Él o que estamos en comunión con Él. No tiene sentido. Ojo, no está hablando de salvación acá, está hablando de comunión. Porque en un momento dado tú puedes recibir al Señor, andar en comunión con Él y de repente por cualquier motivo, después, por diferentes motivos, te desanimas, no crees, le crees al enemigo, al mundo y empiezas a hacer cosas muy malas. No estás en comunión con Él, pero eres un hijo. Un hijo pródigo, sí, pero eres su hijo. Entonces no estás en comunión con Él. No está hablando de salvación acá, está hablando de comunión. ¿Ok? Mira, son cosas diferentes. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Está hablando de la comunión con Dios. Si estás en comunión con Dios, tú muestras luz. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, lo que está diciendo que si realmente estamos en la luz, ¿qué va a pasar? Vamos a unirnos los unos a los otros. Vamos a estar en comunión. Les cuento una cosita. Ayer martes, tuve el privilegio de tener a 2 sacerdotes en la consulta. Uno que lo conocía por primera vez y uno que no lo veía en muchos años. Y tuvimos una conversación de amor en el Señor tan linda y llamándonos hermanos, abrazándonos, fue preciosa, fue preciosa. No hablamos de nada de doctrina, eso sí, nada de doctrina. Hablamos del amor de Dios y cómo nos quiere y cómo quiere a todo el mundo y cómo tenemos que hacer para llevar a más gente al Señor, ¿no? Ese es el asunto. ¿Cómo estábamos? En comunión, ¿ya? O sea, en la parte que nos une, que es el amor del Señor, el amor del Padre. No estamos hablando de doctrina, a propósito, para no romper esa comunión, ¿no? Entonces, si hacemos eso, vamos a tener comunión unos con otros y ahí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A ver, la salvación es una cosa, pero ¿qué significa limpiar de pecado? ¿Qué traducción hay acá? O sea, ¿qué cosa es lo que se entiende en otras versiones? Ese es el versículo, perdón, el versículo 7. Entonces, si vemos en otras versiones, por ejemplo en esta, en inglés, dice, si la luz, perdón, esto está en inglés, disculpen, me puse en inglés. Vamos en castellano, perdón. Acá está. Versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando revisas todas las traducciones, dice exactamente lo mismo, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ¿cuándo nos limpia de todo pecado?
¿Cuándo nos limpia de todo pecado? Cuando estamos en comunión los unos con los otros y con el Padre. Voy a explicar eso para entender una cosita. Dice, oye, pero entonces es por obras, es cuando estamos haciendo ciertas cosas. Sí y no, vamos por parte. La salvación, repito, es Él nos ha perdonado, ha pagado por nosotros, pero en nuestro cuerpo todavía anda el viejo hombre, la vieja mujer que se porta mal, que hace ciertas cosas. Pero cuando estamos en comunión, esas características negativas, digamos, se van limpiando y van desapareciendo. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene mucha violencia, ¿qué pasa cuando tiene comunión con Dios? La violencia se va bajando, va limpiando. Si tienes mucho rencor, aprendes a amar a otros y el rencor y resentimiento se va yendo, va limpiando. Entonces, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pago que Él ha hecho se efectúa en nuestra vida acá, o sea, nos va limpiando. ¿Ok? ¿Me entendemos? Esto no es entonces, que si tú no haces las cosas bien, estás portándote mal, ya te vas al infierno. No, no está hablando de eso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me entendimos ese concepto? Vamos a pasar a esta versión. Voy a cerrar una. El versículo 8, seguimos en el 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, o sea, que no nos equivocamos, no, yo hago las cosas bien, no, mentira, pues todos vamos a equivocarnos. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. El mundo se da cuenta, la gente se da cuenta, este es violento, este es resentido, este es un creído. Si nosotros no aceptamos que somos eso, entonces, ¿a quién estamos engañando? ¿Al mundo? No, a nosotros mismos. Y si nos engañamos a nosotros mismos, ¿qué pasa? No nos diagnosticamos y no nos curamos y no nos libramos. ¿Para qué la comunión? Es interesante. Tiene muchos objetivos, ayudarnos, apoyarnos, pero una de las cosas es, si realmente tengo a alguien que me ama, me dice, oye hermano, fuiste demasiado brusco con esta persona, trataste mal a tu hijo, hiciste tal cosa, baja, ¿no? O sea, ¿para qué estamos juntos? Para ayudarnos a mostrarnos unos a otros los errores, no en juicio, sino en ayuda, en amor, y de esa forma nos ayuda a diagnosticar y a poder curarnos y limpiarnos. Uno de los grandes objetivos de la comunión unos con otros es dejarnos limpiarnos los unos a los otros por medio de esa confrontación en amor. ¿Sí? Ok. Pero el 19, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué confesarlo? Es aceptarlo, declararlo. O sea, oye, tú eres, efectivamente, pues, tengo una naturaleza muy violenta, tengo que hacer algo con eso. ¿Cómo hacemos? Si confesamos nuestros pecados a Dios, y ahora, yo estoy hablando desde entre nosotros, ¿correcto? Confesar tu pecado a un hermano en Cristo también es confesárselo a Dios. Pero hay un momento en que tú tienes que dirigirlo directamente al Padre. Papá, me doy cuenta, tengo esta debilidad muy grande. Y esto no es tuyo. Esto es del mundo. Esas son las ideas que tengo yo, que no son de ti, que no son de mi familia espiritual, que eres tú, mi Padre, y no las quiero. Entonces, si confesamos nuestros pecados a Dios, o sea, se lo presentamos a Él, ¿para qué? Se lo presentamos para que nos libre. Entonces, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, acá dice perdón de pecados y limpieza de pecados, que son dos cosas diferentes, porque te queda un hábito, pues, ¿no? Uno tiene el hábito de hacer ciertas cosas y el hábito se queda. Y si no nos limpiamos ese hábito, vamos a volver a caer en el mismo error, ¿no es cierto? El mismo pecado. Ok. 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Ese es otro punto más fuerte que el anterior todavía. No, yo hago la cosa bien, yo soy bueno, yo soy honrado. ¿Cómo es posible que Dios permita esto en mi vida? ¿No? Si yo fuera Dios, no hubiera pasado eso. ¿Quién dijo eso en la Biblia? Varios, entre ellos Job. Y decía, persiguió tal cosa, ¿no? Otro que hizo eso fue el profeta que estuvo, Jonás, que quería que destruyeran a Nínive. Y estaba muy molesto porque Dios no había destruido a Nínive por su pecado. Bueno, esa es otra historia que leemos otro día. Pero si afirmamos que no tenemos error, y Dios nos dice, yo te he mandado a mi Hijo Jesús para que te perdone tus errores, para que te limpie tus errores. Al aceptar a Jesús, estamos aceptando que tenemos errores.
Si no aceptamos que tenemos errores, entonces no estamos aceptando a Jesús, porque a Jesús tenemos que aceptarlo de dos formas, como Señor y Salvador. Señor es, hoy es el Dios, es el Rey, y Salvador es aquel que ha pagado por tus pecados. O sea, que ha pagado lo que tú tenías que haber pagado porque tú no puedes pagarlo. Entonces, ¿cómo vas a aceptar a Dios de verdad si no has reconocido que eres pecador? ¿Ok? Ojo, ¿eh? La salvación depende de que te reconozcas pecador, no que te arrepientas todavía, porque el arrepentimiento viene después. Primero hay que reconocer que uno ha pecado, si no, no se puede uno arrepentir. Arrepentir es el cambio, ¿no es cierto? Entonces, si no hemos aceptado eso, estamos diciendo que Dios es mentiroso y demostramos que no hay lugar para superar en nuestro corazón. Claro, si no aceptamos, le decimos a Dios mentiroso, ¿cómo vamos a aceptar su palabra? Para nada, ¿no es cierto? Ok, ese fue el capítulo 1. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O comentario? ¿No? ¿No hay comentarios? Ok. Entonces sigo el capítulo. Mi monito, pero no me salía. Karen, dime. No, no me encontré, no encontré el monito. Eso creo que es bien importante, ¿no? Afianzarnos en lo que dijo y prometió prometió cuidarnos, prometió mil cosas que prometió, ¿no? O sea, y cada vez que estemos en duda y tentación es Dios dijo, Jesús dijo y para darnos confianza y fe, ¿no? Buen punto. Siempre es Jesús lo dijo, el papá lo dijo, y ahí nos apoyamos. Muy bien. Carlos Duclos levantó la mano. A ver, este es un remanente de la primera parte que hablaste tú sobre el... Me quedó una duda y solo quisiera interpretarlo bien. Cuando hablaste del purgatorio, primero lo ibas a tratar de explicar y luego ponerlo en su lugar, dijiste, o algo así, ¿no? Entonces, el caso de Abraham con Lázaro, etcétera. En algún momento dijiste que uno de ellos Se te fue el audio, Carlos. había sufrido mucho en vida. En cambio, tú no has aprendido nada, estaba entonces él ahí. Eso quiere decir que, si interpreté bien, las pruebas siguen en el otro mundo una vez ya fallecido uno, las pruebas siguen, agarrándome de las palabras que utilizaste tú, ¿no? ¿Es así o es que interpreté mal? No, es un buen punto. Ok, vamos por partes. Está hablando de personas no salvas ahí, ¿eh? Ninguno de los será salvo. Está hablando y de la situación pre-resurrección de Jesús. Para nosotros, es bien claro, para nosotros como hijos de Dios, no hay esa situación de castigo, esa cosa, para nada. Pero recordemos una cosa, Dios quiere que cambiemos. Dios quiere ayudarnos a acercarnos a Él. Y cada uno necesita un tratamiento adecuado para ese cambio. Acuérdense que Jesús mismo le dijo a sus apóstoles, tienen que ser, ahora van a ser pescadores de hombres. Entonces, a una persona tú le ofreces, por decirte, le ofreces un premio. A otro tienes que decirle, si no haces, vas a ser castigado. Algunos se estimulan por una cosa u otra para motivarlos a hacer el cambio adecuado. ¿Ok? Entonces, Dios en su misericordia y amor no es un Dios de castigo, es un Dios que quiere guiarte. Y ahora, ciertas cosas ayudan a entender a algunos. Entonces, el plan de Dios para cada uno es diferente. O sea, no te puedo dar más razón porque no la sé, ¿no? Porque no hay ninguna explicación clara en toda la Biblia sobre eso. Pero sí lo dice en Hebreos 12, pero lo dice para sus hijos en el mundo. Dice así, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es de provecho. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso está en Hebreos 12, así que lo puedes revisar con cuidado,
pero ahí muestra cómo que nada de lo que hace el Señor es por juicio, por castigo, sino para ayudarnos a cambiar lo que nuestro corazón necesite. O sea, no lo pensemos como un lugar de tormento, porque Dios no es alguien que atormenta a personas. Por ahí, a veces uno mismo se atormenta. Y esto es teoría, por si acaso, esto es teoría, de que como esas personas todavía no había el mundo espiritual y eran del reino de Satanás, Satanás lo estaba tratando de atormentar. No sé, esa es una teoría de alguien que se lanza por ahí, que no es mía, por si acaso, pero es teoría. No puedo decir que es cierto, no puedo decir que es verdad, que es mentira, ¿ya? Sí, Carlos, levántate el dedo, no. No tienes idea qué regocijante fue para mí cuando empezaste a hablar de que Dios, no importa, el viejo Carlos sigue en uno, pues, ¿no? A pesar de los cambios. Y eso, y yo puedo dar testimonio, obviamente, de mi propia conducta. Y no puedo negar que ha sido maravilloso cuando dices que Dios nos va limpiando, que no es siempre de inmediato un cambio radical. Y esto es grandioso porque indudablemente yo tengo remordimientos, a veces remordimientos también, porque a veces se me escapa un improperio. Me exalto y se me sale un improperio, como el antiguo Carlos, ¿no? Y, o cualquier otro ejemplo así similar. Y eso hace que me sienta, ¡ay! Pero la diferencia, me estoy dando cuenta, es que en el antiguo Carlos los improperios salían, las malas acciones salían, y normal, no sentía el menor remordimiento, ni pesar, ni sentir que Dios no se merece que le haga yo esto, ¿no? A pesar de lo maravilloso que es, tenemos esta tontería de cometer aún errores. Entonces, esa esperanza de que Dios, en oración, nosotros podemos pedirle a Él que nos vaya cambiando y que al final sacaremos una victoria de esto. Eso es maravilloso para mí, maravilloso, Amén. muy lindo. Amén. Ok, esa fue la palabra. Perfecto. Gracias, Carlos. Vamos a continuar entonces con el segundo capítulo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, o sea, para que no fallen al blanco del plan de vida para ustedes en Cristo. Pero si alguno peca, se equivoca el camino, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo, ninguno de nosotros. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. O sea, ¿cómo pagó Él? Él mismo. También dice en otra traducción, Él es la propiciación, o sea, es el pagante, el garante por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ok. Entonces, dice, primero, que es nuestro abogado defensor, que él ya pagó. O sea, cuando, a ver, una escena así, ¿no? Yo he cometido tal pecado, entonces merezco tal castigo. Entonces Jesús se para y dice, por si acaso, él ya me aceptó y yo ya pagué por él. ¿Ok? Esa es la figura. Ahora, ojo. Entonces, hay gente que se aprovecha y dice, bueno, pues, si ya pagó todo, yo sigo, pago unos pecaditos por acá, total, Jesús ya lo pagó. Vamos a pagar consecuencias acá. Porque el pecado no es solo ese pecadito. Ese pecadito no es. Es qué ejemplo estoy dando diciendo que soy hijo de Dios. Estoy dando un pésimo ejemplo. El pecado no solamente es el pecadito, sino es el mostrar esa mala actitud como hijo. Y estoy, ¿qué cosa? No estoy santificando el nombre de Dios, sino estoy blasfemando el nombre de Dios. Es mucho más grave de lo que uno cree, ¿ya? Entonces, por eso tengo, y va a haber consecuencias. No pérdida de salvación, pero va a haber consecuencias que nadie de nosotros va a quererlas, ¿eh? Ok. Pero acá una vez más, ¿por quién pagó nuevamente? Por la de todo el mundo. ¿Ya? Ya, seguimos. Podemos estar seguros, versículo 3, de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Miren esto. ¿Cómo sabemos que lo conocemos, que tenemos una relación íntima con Dios? ¿Por qué? Obedecemos sus mandamientos. ¿Qué cosa dice su palabra? Y lo hacemos. Entonces, eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es leerlo. Conocer a Dios es hacer lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Estamos seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ok.
4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Más claro, agua. O sea, conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Entonces, tener una relación íntima con Él significa que sabemos lo que dice, cómo quiere y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Como Dios dice. Si no es así que estamos actuando, es que no lo conocemos. Así de simple. Ok. Y nos dice mentiroso y no vive la verdad. Este es lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿no? 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahora, otra vez y nuevamente hago este ejemplo. Si yo hoy día me propongo correr una maratón y salgo a la calle, no llego a los 42 kilómetros ni en sueños, ni en sueños. La palabra dice que tenemos una carrera por delante y tenemos que correrla con paciencia. Obviamente tenemos que entrenarnos. Si esperamos que de hacer las cosas perfectas el primer día y poder correr la carrera de maratón es imposible. Entonces, mientras vamos conociendo a Dios, vamos viendo su palabra y vamos ejercitándonos voluntariamente con la visión en los 42 kilómetros. Porque si no tengo la visión de la maratón, cuando llego a los 1000 kilómetros, son 3 vueltas, ya, suficiente. No, tengo la visión de la maratón porque quiero lograr eso, porque ese es el plan de Dios para mi vida. La maratón que sea para la tuya, que es diferente que la mía, ¿no? Entonces, es un esfuerzo. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, lo que estamos diciendo es, hay que demostrarlo, ¿no? Hay que hacerlo, pero es un proceso. Bien claro, ¿ok? Seguimos. 7. Queridos amigos, fíjense que nos llamó en un momento hijos, en otras nos llamó hermanos, ahora nos llama amigos. Interesante cómo escribe Juan, porque eso es lo que somos cada uno de nosotros como familia. Somos familias, eso es lo que tenemos que ser. Amigos, hermanos, patas, pero al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Corregirnos unos a otros, o sea, ser ayudantes de unos de los otros. ¿Sí? Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ¿cuál es? Ámense unos a otros. Por si acaso, en el Antiguo Testamento hablaban de amar a Dios y al prójimo. O sea, eso no es con Jesús, eso ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso es un mandamiento antiguo. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? En esa época no se llamaba Antiguo Testamento, por si acaso. Acuérdense que había muy pocos libros en ese momento, y lo que tenían más cerca era todo el Antiguo Testamento, y lo tenían. Lo otro, las cartas, algunos lo tenían, otros no, porque eran que recién comenzaban a divulgarse. Las cartas de los evangelios, ¿no? Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Fíjense, no es un mandamiento nuevo, pero dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Lo que está diciendo es que hasta ese momento nadie había vivido ese mandamiento. Él dio su vida por nosotros. Renunció a todo para venir acá por nosotros. ¿Ok? Renunció a todo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ya no lo vivimos en la carne, sino lo vivimos en el Espíritu como hijos de Dios. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿Dónde brilla la luz verdadera en nosotros? ¿Quién es? Cristo. Y al seguir brillando, un poco brilla más, ¿qué va? La oscuridad está desapareciendo. Nuevamente, no es algo brusco, la oscuridad ya desapareció. No, la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera en nosotros. Y si la alimentamos con la palabra, con oración, con acciones, con dar, con servir, entonces, ¿qué pasa? La oscuridad está desapareciendo. Es lo mismo que estaba hablando Carlos hace un ratito, ¿ok? Mira cómo todo esto se está respondiendo. 9. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, en la otra traducción dice, odia a su hermano, ¿ok? Odia a otro creyente,
Es porque el creyente es parte de la familia de Dios y por lo tanto es tu hermano o tu hermana. O sea, si alguien afirma vivo en la luz pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y esto vuelvo a decirlo ahora con todos nuestros hermanos en la misma comunidad que estamos o para otras comunidades. He visto peleas que Dios, he llorado, yo me acuerdo, no voy a decir dónde, pero he visto congregaciones peleándose unos dentro de unos otros grupos o de una congregación a otra, una denominación con otra, y socavarse, acusarse, denunciarse en vano, hacer tontería y media, diciendo que estaban luchando contra Satanás y en realidad estaban hiriéndose hermanos a hermanos. Por supuesto, no todos pueden estar de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, y con odio, con esta cosa, ¿no? Cómo el enemigo puede engañarnos y meterse en nuestro corazón. Si alguien está equivocado a nuestros ojos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Señor, este hermano me parece que está equivocado por lo que he estudiado y toda la cosa. Señor, úngelo con tu Espíritu Santo, dale tu luz, dale tu paz, dale sabiduría, Señor, muéstrale el camino, ayúdalo a poder encontrar ese camino. Y si yo estoy equivocado y no es así, Señor, muéstramelo. Tu Espíritu Santo me va a guiar a todo, ¿verdad? Y quiero estar en tu camino, Señor, y que ese hermano también pueda estar en tu camino y que pueda mostrar tu luz. O sea, ¿me dejo entender? Ese es el tipo de oración que tenemos que hacer. 9. Estamos allá. Si alguien afirma vivo en la luz pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. 10. El que ama a otro creyente, hermano o hermana, vive en la luz y no hace que otros tropiecen. ¿Qué estamos tratando de hacer? Que todos se levanten, no en que tropiecen y se caigan. Uno puede tropezar y caer, pero ¿para qué estamos? Para levantar al caído. En amor, no sacándole en cara sus errores. Habrá que decírselo, pero de una forma oportuna y amorosa para que lo ayude a crecer. Pero no para realmente marcarlo con el dedo, ¿no? Pero el que odia a otro creyente, versículo 11, todavía vive y camina en la oscuridad. Y esto es algo, si tenemos... Ahora, esto es entre creyentes, porque entre creyentes es más fuerte. O sea, dice, si odias a una persona está mal, pero si odias a un hermano está peor, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. O sea, el odio, resentimiento, estamos cegados por la oscuridad. Tenemos que dejar entrar la luz, mucha, mucha luz para eso. Hay que estar orando unos por otros y como si estuviéramos en cuidados intensivos, orando por alguien que está con un problema para que Dios lo sane, lo levante, para que unja a las personas que están alrededor de él, para que lo guíen, para que lo ayuden y al Espíritu Santo para que actúe, ¿no? 12. Les escribo a ustedes que son hijos, hijas de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. ¿Ok? Vuelve a remarcar lo mismo. ¿Van a ser perdonados? ¿Podrán ser perdonados? No, han sido perdonados por medio de Jesús. En otra parte dice, por medio de su nombre. Es lo mismo, pero la palabra en su nombre es más bien por actuar en su nombre. 13. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. En otra traducción dice, les escribo a ustedes que ya son padres dentro de esta comunidad, que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo que existe desde el principio. Ahora, esto es una alabanza. Primero, los padres, a un grupo dice, ustedes son padres, o sea, ya están crecidos, están guiando a otros a Cristo, ¿no? Que son maduros, que conocen a Cristo, a quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Jóvenes en los que recién están comenzando. Ya ganaron la batalla contra el maligno. Dice, pero montito, yo me sigo equivocando. Han ganado la batalla porque ¿saben qué? Ya no pertenecen al diablo. Ha vuelto a nacer. Han muerto al mundo, han muerto a Satanás, han muerto al pecado, aunque todavía sigan cometiendo algo, y han nacido de nuevo al reino celestial. Entonces, ¿por qué los escribo? Ya ganaron la batalla contra el maligno. Jesús dijo, yo ya vencí. ¿Sí? Les he escrito 14 a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. ¿Qué cosa significa tener una relación con papá? Como Jesús nos enseñó. ¿Cómo orar? Papá, estás en todas partes. Te santifico tu nombre. Estoy acá para que tú seas santificado, ¿no? Y sigue la oración, ¿no?
porque conocen al Padre, saben lo que el Padre es, que como que tiene una relación el Padre en oración, en su palabra, en ejecutar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Escuchando también la voz de Jesús y del Espíritu Santo, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, otra vez regresa, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. No solamente conocer al Padre, está hablando del Padre, y ahora habla de que conocen al ungido, a Cristo, quien existe desde el principio. Vuelve a repetir lo mismo, quien existe desde el principio. ¿Qué dice en Juan 1? En el principio era verbo, el verbo Cristo. El verbo Cristo era con Dios, el verbo era Dios. Por medio de Cristo fueron todas las cosas hechas, la creación fue por medio de Él, ¿sí? Entonces, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. ¿Por qué somos fuertes cuando recién comenzamos? Si no te sientes fuerte, porque tienes en ti la mayor fortaleza del universo, a Jesús el Espíritu Santo. Entonces, eres fuerte, aunque no sepas usar esa fuerza. Imagínate que alguien te regaló un tanque de guerra, ¿sí? Y no sabes ni cómo entrar al tanque, pero el tanque ya es tuyo. Y te puedes meter en el tanque, pero no sabes cómo manejarlo, no sabes dónde es el botón, no sabes cómo mover la torreta, no sabes nada todavía. Pero ya eres fuerte, porque tienes ese armamento en ti. Hay que aprender a usarlo para crecer en Dios, ¿no? Porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Cuándo hemos ganado la batalla? Cuando no cometemos pecados, no, cuando recibimos a Jesús como Salvador, ¿sí? Ok, 15. No amen a este mundo ni las cosas que el mundo les ofrece. ¿Bien claro? Amar no significa que no te gusten. ¿Cómo no nos va a gustar comer un heladito, ir a la playa, tomar sol, refrescarnos, una gasosita, un jugo de naranja, una buena conversación, un buen libro, qué sé yo? Lo que pasa es que podemos disfrutarlo, pero no amarlo. Amarlo significa que es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Padre Celestial. No amen este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando tenemos esa relación con el Padre fuerte, el mundo pasa a un segundo plano, pero pasa a un segundo plano. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Placer físico puede ser un trabajo, una casa. Placer físico puede ser, te gusta enseñar en una universidad y eres profesor de ahí y eso te da placer. Puede ser placer físico, muchas cosas, no solamente comida, bebida, sexo, joyas, viajes, muchas cosas más. O sea, placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Todo lo que vemos no significa todo absolutamente, sino cualquier cosa que nos da un deseo insaciable. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Uy, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y otra cosa importante, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Cuando hemos conseguido cosas, o con nuestras habilidades y todas esas cosas, se nos sube la cabeza. Y eso nos aleja de Dios, porque todo lo que tenemos viene de Él. Si te has hecho inteligente, es de Él, no es tu inteligencia, es la inteligencia que Dios te ha dado. Si tienes propiedades, no son tus propiedades, somos administradores de lo que Dios nos ha dado, etcétera, etcétera. No se nos debe subir a la cabeza, el mundo nos engaña con eso. Sigue, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? Lo que hemos hecho para Dios, punto. Lo que todo el mundo no llevamos nada. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. En otra traducción dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivirá no significa que no te vas al infierno o te vas al infierno. Vivirá significa que ya cuando estás haciendo lo que agrada al Padre, ya estás viviendo el reino de los cielos y vas a mantener esa vivencia y la vas a llevar también cuando vas al otro mundo, ¿no es cierto? Ya son las 7:54. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? En el versículo 17. Sí, porque ya viene un tema escatológico que lo vamos a revisar con cuidado. No tenemos tiempo para eso ahorita.